Hola a todos, bienvenidos a Aletos, mi nombre es Ana María Zuluaga y así comenzamos este nuevo episodio. Para el tema de la curiosidad vamos a hablar de la piscina de la Casa Blanca. Esta semana yo estuve haciendo un video para el Instagram de Aletos en el que les contaba como 3 casos o 3 situaciones que tal vez ustedes no conocían sobre la natación. Y eso me llevó a encontrarme con un dato que me pareció muy cool y se los quería contar en este episodio de Aletos. Y es cómo y quién solicitó la primera piscina de la Casa Blanca, ese lugar tan importante para la política de los Estados Unidos. Y bueno, la piscina de la Casa Blanca se construyó en 1933 por pedido del presidente Franklin Roosevelt, porque él sufría de una enfermedad que se llama poliomielitis o polio, que esa enfermedad causa una parálisis y necesitaba rehabilitar la parte superior de su cuerpo. En cuanto al tema de derecho deportivo, hoy vamos a tocar las apuestas deportivas. En la Asociación Inglesa de Fútbol se juega la copa más antigua del mundo, que es la FA Cup, donde la semana pasada, si no estoy mal, se disputó el partido entre el Oxford United y el Arsenal, que ganó el Arsenal 3-0, pero el chiste de esta noticia es que la asociación conocida como la FA o la FA está investigando ese partido porque hubo unos patrones sospechosos relacionados con las apuestas. Según la prensa inglesa, todo se debe a una tarjeta amarilla que le sacaron a un jugador del Oxford United. Entonces las casas de apuestas le pasaron esa información sobre los flujos de apuestas con relación a ese mercado particular y conllevó a la investigación de los hechos que está realizando la FA o la FA. Esta noticia nos da la entrada para hablar de un tema tan interesante como delicado en el mundo del deporte, porque pues nos estamos refiriendo a corrupción y a la forma en que ésta se combate. Pero para que podamos entrar en tema, debemos explicar primero 2 conceptos. El primero es el de la manipulación de competiciones deportivas y el segundo el de las apuestas deportivas. La manipulación de las competiciones deportivas es esa acción u omisión intencionada para alterar el resultado o desarrollo de una competición de forma que haga desaparecer la incertidumbre, que es una de las características de las competiciones deportivas por excelencia, ya sea en beneficio propio o en beneficio de un tercero. El caso de la Juventus cuando desciende a la Serie B es el claro ejemplo de este concepto, porque en ese momento hubo manipulación de árbitros. Aunque es injusto hablar solamente de la Juve, pero pues lastimosamente esa situación se recuerda sobre todo por el descenso. También estuvieron implicados clubes como Milan, Fiorentina y la Lazio. Otro concepto, o el segundo concepto, es el de apuestas deportivas. Ese es el pago de una cantidad de dinero con el objetivo de obtener un beneficio económico como consecuencia de una competición deportiva futura e incierta. Aquí tenemos que hacer una pausa y explicar que ese concepto que acabamos de ver es una apuesta legal, pero existen otros 2 tipos de apuestas, que son las apuestas ilegales y las apuestas irregulares. ¿Qué son las apuestas ilegales? Bueno, las apuestas ilegales, toda apuesta deportiva que su naturaleza, o sea, el ítem por el que yo voy a apostar y el operador con el que yo voy a apostar no están permitidos por la legislación del país donde yo me encuentro. Un ejemplo, en Colombia no se puede y no está habilitada la casa de apuestas Bet365, como si lo está en España. Y acá tampoco yo puedo apostar por la cantidad de pases totales que hace un jugador en un partido, como si lo está en España también. Entonces, en el evento de que yo realice una apuesta, digamos, en el ítem de mayor pases de un jugador en un partido, cantidad de pases, por Bet365, desde Colombia, esa apuesta que yo estoy haciendo se considera ilegal. En cuanto a la apuesta irregular, es toda apuesta deportiva que no se ajusta a las apuestas habituales o previsibles del mercado de que se trate o que guarde una relación con una competición deportiva que se desarrolle conforme a pautas no habituales. Es decir, en cristiano, ¿esto qué quiere decir? Esta es la apuesta de la que hablamos en el caso del Arsenal y del Oxford United. Porque si bien
yo puedo apostar al concepto de tarjetas totales, ya sea del partido o de uno de los equipos, pues cuando lo hacen se evidencia que hay un incremento inusual en ese ítem de apuesta que tiene un margen de ganancia alto, y es poco común que alguien en un partido entre el Arsenal y el Oxford United le apueste una tarjeta amarilla de un jugador en particular, y que haya tantos apostadores para ese ítem fue lo que generó esa apuesta irregular y por lo que nos dio la entrada para el tema del día de hoy. ¿Cuál es la consecuencia de esos conceptos de manipulación y apuestas ilegales e irregulares? Pues que se creó en el mundo del deporte algo llamado el Sport Integrity, o la integridad en el deporte, que actualmente ese Sport Integrity abarca temas como dopaje, acoso, abuso, derecho de prensa y ética. Pero, ¿qué es el Sport Integrity entonces? Básicamente es la lucha contra la corrupción, y se enfoca en 3 puntos esenciales. El primero es garantizar que el deporte sea seguro para todos a través de la orientación práctica y líneas de información clara. ¿Qué quiere esto decir? Educando. O sea, aquí lo que se hace es que yo eduque para que ellos entiendan cómo se tiene que hacer la práctica del deporte de manera sana y sin tener interferencias que puedan acabar con lo que conocemos como la incertidumbre deportiva. El segundo elemento esencial es ayudar a los atletas a comprender las consecuencias de la manipulación de la competición. Esto también es educación, porque al final es demostrarles que existen en países donde la manipulación o las apuestas ilegales o irregulares hacen parte de los delitos consagrados en un código penal. O por otra parte hay países, como lo vamos a ver un poquito más adelante, donde no necesariamente es un delito, pero sí te puede acarrear multas o peor, sanciones donde tú nunca puedas volver a jugar. Y el tercer punto esencial es asegurar que los atletas sean reconocidos por competir de manera justa. Así que vamos a aterrizar un poquito el tema y a conocer a nivel de países, organizaciones deportivas y asociaciones económicas y políticas cómo funciona ese tema de la integridad en el deporte. En cuanto a los países, nos vamos a centrar en 2, en Colombia y en Inglaterra. En Colombia, desde el año 2020, existe un código de integridad a nivel de lo que hoy conocemos como el Ministerio del Deporte. Y a su vez, entre Asojuegos, que es la Asociación Colombiana de Operadores de Juego, es decir, de apuestas, y el Ministerio del Deporte, Coljuegos, la DIMAYOR, la Federación Colombiana de Fútbol, el Comité Olímpico Colombiano y otras organizaciones y entidades deportivas firmaron la declaración por la lucha por la integridad en el deporte y en las apuestas en los eventos deportivos en Colombia. ¿Por qué lo hicieron? Pues lo hicieron con el fin de crear entre todos ellos un compromiso para el sano desarrollo de las competiciones deportivas. Adicional, que con esto lo que hicieron fue promover también esa iniciativa de incluir la manipulación de competiciones deportivas como delito en el Código Penal colombiano. Por su parte, yéndonos hacia el otro lado, Inglaterra, país anglosajón, no tiene como punible desde el punto de vista penal la manipulación de competiciones deportivas y las apuestas ilegales e irregulares. Ellos realmente lo manejan y lo tienen encaminado a hacer una infracción en el ámbito deportivo y tienen castigos severos desde multas y sanciones para no jugar. Quizás ustedes se acuerden del caso de Jerry Mina, que él un tiempo hizo en Colombia publicidad para una casa de apuestas y de un momento a otro desapareció, dejó de aparecer en esos comerciales. Eso se debe a que la FA lo sancionó porque ellos tienen prohibido incluso promover apuestas. Otro caso reconocido es el de Trippier, que es ese lateral que pasó del Tottenham al Atlético de Madrid y ahora juega en el Newcastle. Él también fue investigado, es más, sancionado por 17 partidos porque él participó en la apuesta, y se dice que algunos de sus familiares participaron en la apuesta sobre su pase del Tottenham al Atlético de Madrid. La otra perspectiva, la de las organizaciones deportivas, nos vamos a centrar en el COI, o más conocido como el Comité Olímpico Internacional. Ellos se enfocaron en crear una línea directa de integridad y cumplimiento
para que las personas puedan realizar 4 tipos de denuncias. La primera, para actividades de manipulación de competiciones. La segunda, con incidentes de acoso o abuso. La tercera, infracciones al código de ética del COI. Y la cuarta, infracciones del derecho de prensa. Y ya por su parte, para finalizar, la Unión Europea, como asociación económica y política, desde el año 2003 ha regulado esto como, o sea, el tema de la integridad deportiva lo ha regulado como la lucha que tienen contra la corrupción en el sector privado. ¿Cómo lo han hecho? Promoviendo esa cooperación internacional entre quienes, entre los gobiernos, organizaciones deportivas y los operadores de apuestas para que ellos puedan amalgamarse y encontrar con mayor facilidad dónde se encuentran los casos de manipulación de competiciones deportivas y los de apuestas ilegales e irregulares. A ver, la historia, qué son, de dónde salieron y su significado es realmente de los temas desde mi punto de vista más interesantes que tiene el deporte en sí, y me estoy refiriendo a los Juegos Olímpicos. Para los que lo han visto y para los que no, pues vayan corriendo a verlo, pausen este video y se van y se meten a Instagram. En el Instagram de Aletes estamos haciendo un video o unos videos cortos explicando por semana un concepto de derecho deportivo. Justo en uno de esos videos yo expliqué la diferencia entre olimpismo y Juegos Olímpicos, porque la verdad la hay y es grande. Entonces eso precisamente me inspiró a hablar de uno de los eventos deportivos más llamativos en la historia deportiva de la humanidad, es decir, sobre los Juegos Olímpicos. Empecemos. El origen, ¿de dónde salieron los Juegos Olímpicos? Bueno, se remontan a la antigüedad griega, por allá siglo VIII a.C. De hecho, reciben el nombre que tienen porque se celebraban para rendirle homenaje a los dioses del Olimpo. Para esa época eran básicamente luchadores griegos que participaban en distintas competencias, pero los primeros Juegos Olímpicos que se disputaron en la que conocemos como la era moderna fueron en Atenas en 1896, justo 2 años después de que Pierre de Coubertin creara el olimpismo moderno. Y en esos primeros Juegos Olímpicos de la era moderna participaron 14 países y 241 deportistas. Ahora, el símbolo. ¿Qué significan esos 5 anillos? Los 5 anillos tienen que ver con los 5 continentes y se supone que representan el color de cada uno. Por ejemplo, el verde es Europa, el amarillo es Asia, el negro es África, el rojo es América y el azul es Oceanía. Y se entrelazan como un símbolo de unión. Oficialmente ese símbolo de los 5 anillos lo empezaron a utilizar en 1920 cuando se disputaron los Juegos Olímpicos en Bélgica. Los Juegos Olímpicos se dividen en 2 tipos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. Los Juegos Olímpicos de verano están conformados por 28 federaciones internacionales, es decir, 28 deportes que siempre vamos a ver, pero a esto se le suman 5 federaciones que deciden esas 28 en calidad de invitadas. Y en los Juegos Olímpicos de invierno están conformados por 7 federaciones internacionales. Ya más o menos sabemos qué son, pero detrás de escuchar Juegos Olímpicos siempre escuchamos Comité Olímpico Internacional. ¿Pero qué es? Básicamente es la autoridad máxima y líder encargada de guiar las acciones del movimiento olímpico y el olimpismo. Para terminar con la historia de hoy, quiero explicar brevemente estos 2 conceptos que trae el conocido COI porque a mí me parecen muy bonitos, y es el movimiento olímpico y el olimpismo. El movimiento olímpico se refiere a esa acción concreta, organizada, universal y permanente que recae en el COI. Y la expresión máxima de ese movimiento olímpico es precisamente la celebración de los Juegos Olímpicos. Por otra parte, el olimpismo es una filosofía de vida, o sea, es ese equilibrio que existe entre el cuerpo, el espíritu y la voluntad. Es poner el deporte al servicio de la humanidad para promover la paz y la dignidad humana. Ya para finalizar, la noticia random del día de hoy se llama carrera de esposas. En fines, esta noticia se llamaría Euconcanto y es una especie, si es que lo podemos llamar así, de deporte. Es creado en uno de los países que compone la región geográfica conocida como países nórdicos, Finlandia. ¿Y en qué consiste? Pues aquí los esposos deben cargar a sus esposas
en el menor tiempo posible a una distancia de 253.5 metros, que incluyen obstáculos, charcos, de todo. Eso sí, el premio es muy muy interesante porque al ganador le van a dar el peso de su esposa en cerveza. Esta competencia se celebró por primera vez en Finlandia en 1992 y ellos empezaron a aceptar participantes extranjeros desde 1995. Actualmente se lleva a cabo en países como Australia, Estados Unidos, Reino Unido y precisamente en Hungría se celebró por primera vez en el año 2020. Eso es todo por hoy en Aletos. Muchísimas gracias por vernos y no se olviden de seguirnos en Instagram y de ir a ver los videos que les recomendé.